porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. La Mano Peluda, investigación. Hoy, en La Mano Peluda, investigación en su versión extended, platicaremos de una profecía más que se ha cumplido con respecto a la guerra. Además, en casi todas las religiones se habla de un ser maligno que coincide con Satanás. También, ¿cuál era el objetivo de hacer sacrificios con sangre en la antigüedad? Esto y más en La Mano Peluda, investigación en su versión extended. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda, investigación. Desde la Ciudad de México para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Georgina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este programa en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural, porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a iniciar una emisión más de este programa misterioso y además, Gina, yo pienso que ilustrativo. Además, hoy estamos en la versión extended, estamos 2 horas juntos, por lo que pues es conveniente que te des prisa y te pongas en comunicación con nosotros a través de las redes sociales. Tenemos el Facebook, Mano Peluda Investigación, Twitter, @MiedotecaMX y también el canal de YouTube, Miedoteca del Terror. Y por supuesto que tenemos nuestro WhatsApp 5518-019325 5518-019325. Mándanos un mensaje de texto, un mensaje de voz, comparte fotos, comparte videos, mándanos algún meme, lo que quieras. El punto es de que te pongas en contacto. Además, hoy publicamos en el Facebook varias imágenes que nos han estado mandando de esas dibujos, caras que se forman, Nacho, en lugares exactos que pueden ser pues en suelos, paredes, en objetos, incluso en árboles, a veces en alimentos, que se forman imágenes que algunos dicen que pues es alguna coincidencia, que uno mismo se va formando el rostro o está teniéndole un parecido con algún objeto. Sin embargo, también hay quien dice pues que en estos objetos se plasma esta silueta que nos hace pensar en una comunicación con el más allá. ¿Tú qué opinas? Ve estas fotografías que te subimos al Facebook para que nos des tu opinión y nos digas si crees que es pura coincidencia o a lo mejor hay algún mensaje subliminal. Vale la pena ser un poquito más observadores, hay que dudar, hay que cuestionar, hay que preguntarnos el por qué. A veces se dan formas tan caprichosas que uno dice, no es posible. Por ejemplo, en una tortilla se forma alguna figura de un rostro. Hay quienes han encontrado en la tortilla quemada pues la imagen de la Virgen de Guadalupe, tal vez en alguna pared. Vamos, esto ya depende mucho, sí, de la imagen que estamos viendo, pero también tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos pensando, es decir, lo que tenemos en nuestra cabeza, y así es como justificamos las formas, las curvas y todas las líneas, las expresiones que pudiéramos detectar en una imagen, ¿no? En una huella.
Pues sí, checa estas imágenes y danos tu opinión. Y también, Nacho, desde que inició este 2017 hemos tenido notas turbias y hemos sabido que este año iba a ser un lapso difícil como humanidad por cuestión de guerras y problemas que se presentan. Sin embargo, hoy también surge el llamado mensajero de Dios. Él se llama Horacio Villegas. Se hizo famoso por predecir desde 2015 que Donald Trump sería presidente de Estados Unidos y se convertiría así en el rey Illuminati. Fíjate que desde su predicción, Trump como rey Illuminati había sentenciado que sería el último antes de una tercera guerra mundial y señaló que antes de que comenzara la guerra nuclear, Trump atacaría Siria. Imagínate nada más lo que está ocurriendo. ¿Cómo ha sucedido? Bueno, pues ya lo sabes, hace unos días, y cuando esto fue ordenado, es decir, el lanzamiento de 60 misiles sobre el país de Medio Oriente, toda la gente se puso en alerta. Horacio Villegas también se llama a sí mismo un ser supernatural y asegura ser un estudioso de la Biblia, tener visiones, y precisamente en una de estas visiones asegura que luego del ataque a Siria habría otros invitados al conflicto. Entonces se uniría Rusia, China y Corea del Norte. Entonces todo lo que él está manejando conforme lo que estamos viviendo día tras día, pues como que va teniendo coherencia, Nacho. Para nosotros hay otra cosa que no se puede ver fácilmente o está en un segundo plano y que tiene que ver lo sobrenatural. En un día hemos visto que hay tropas que se están desplazando de un país a otro y al siguiente día vemos catástrofes a nivel mundial, a nivel global. ¿Qué está ocurriendo con la Tierra? En los últimos días hemos visto movimientos de tropas de estos países, inclusive los que tú mencionabas, Gina. Corea del Norte movilizó 600,000 personas de la capital, sacándolos de sus casas ante una posible amenaza. Pero aquí cabe la pregunta, ¿será que este hombre, el llamado mensajero de Dios, el que se cree un ser supernatural, que se llama Horacio Villegas, pues está teniendo razón? ¿Esas visiones se están concretando? Bueno, él dice que ha visto bolas de fuego cayendo del cielo y golpeando a la tierra, y que la gente corre por todas partes tratando de ocultarse de la destrucción, y creo que esto sería como un simbolismo de los misiles nucleares que caerán sobre las ciudades y la gente en todo el mundo. Es lo que dice él y está como profeta diciendo que el fin se está acercando. Vamos, y aquí lo que llama la atención es que no es la única persona que lo ha dicho. Sin embargo, Horacio Villegas subrayó que Dios lo ha mantenido soltero y sin hijos para poder seguir concentrado en los mensajes que tiene que darle a la humanidad. La fecha señalada en el inicio de esta destrucción es el 13 de mayo y justo, adivinen en qué año, 2017. Se cumplen 100 años de la aparición de la Virgen de Fátima, quien de acuerdo a la tradición católica llegó a Portugal para advertir de la negativa de los rusos de adoptar su fe, y en su mensaje dijo: Rusia propagará sus errores en todo el mundo, levantando guerras y persecuciones contra la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas. Ahorita que nombras a la Virgen de Fátima, se dice que en su última visita de las 6 que tuvo, la Virgen de Fátima dijo el 13 de octubre de 1917 que el final de la guerra y el retorno de los soldados a sus hogares iba a ser pues algo manifiesto. Esto lo está tomando también Horacio Villegas, del que estamos hablando hoy, el llamado profeta, que está diciendo pues que ya en mayo se termina todo en este planeta. Pues él manifestó esta guerra nuclear iniciaría en mayo y va a terminar en octubre. Entonces nos está dando unas fechas, según esto, muy exactas, y al mismo tiempo hay personas que se ponen nerviosas, Nacho, porque mayo está a la vuelta de la esquina. Sí, y serían, bueno, pues estamos hablando de alrededor de 6 meses, ¿no? En 6 meses todo se dará. Habrá una guerra, habrá muchas muertes, habrá tiempo de reflexionar y tiempo de ver quién es el mandatario que tiene más intenciones de destruir al mundo y quién es el que tiene las intenciones de pacificar. A pesar de que durará pues relativamente poco, esta destrucción será enorme y será imposible regresar el tiempo para contrarrestar los efectos. Aquí cabe aclarar, Nacho, que esto es lo que dice este mensajero. Claro, estas fechas exactas son las que él está diciendo y lo que va a suceder, y dice que habrá una bandera falsa
que provocará una serie de ataques devastadores debido a información incorrecta, confusión, y en esto van a estar incluidos Siria y Corea del Norte. Rusia también va a estar atrapada en esta guerra a través de Siria, y tal como los sionistas estaban buscando, pues también China se lanzará al anzuelo a través de Corea del Norte. Entonces todo esto se va complicando según las visiones de este señor. Fíjate lo curioso, ¿no? El 13 de mayo y el 13 de octubre son pues el número 13 que hemos nosotros citado muchas veces como un número cabalístico, un número extraño ya por sí. Entonces pues esto tiene que ver aparentemente con la situación de la guerra. Este hombre que ha salido pues ya a nivel mundial, varios medios de comunicación ya lo han tomado como referencia en sus textos, en las notas, y él dice que ha estado tratando de hablar de la Tercera Guerra Mundial desde hace años, pero que la mayoría de la gente dudaba de lo que él les comentaba. ¿Y tú qué opinas? ¿Será verdad? ¿Será que este señor tiene premoniciones, tiene visiones, tiene la verdad que nos está alertando? Bueno, esto no lo podemos saber porque esto del fin del mundo cuántas veces ha sucedido, pero pues siempre es bueno, Nacho, retomar lo que a nivel mundial se está hablando, y pues en este caso esta es la nota que se está manejando. Pues vamos a ver si no es uno de esos profetas que una vez más se tienen que tragar sus palabras, porque al momento en que alguien da una fecha es muy comprometedor, es decir, tiene que tener demasiada confianza en la visión que tuvo y en ese mensaje que le quiere dar a la humanidad, porque cuando das una fecha exacta te expones a quedar completamente en ridículo. Vamos a hacer una pausa, Gina. Y regresamos, estamos recibiendo tus opiniones en el Miedofón 5518-01-9325. Voy a escribir algo profundo. Subsuelo, sabiduría en las redes. Continuamos con el programa, estamos recibiendo todos sus comentarios, y uno de los temas que siempre tenemos comentarios día a día, pues es acerca de espíritus malignos, demonios, ángeles caídos, incluso hay quien nombra bestias infernales. Todas estas criaturas simbolizan el reino de los infiernos, es decir, el mal, el lado oscuro, como tú le quieras llamar. Lo vemos, por ejemplo, en películas de terror, en los cuentos también de este mismo género, pero hay mucha información que a veces no nos queda muy clara, no sabemos si hay un solo demonio, hay varios, cuáles son sus jerarquías. Y es que la demonología es una rama de la teología y de la mitología que se encarga precisamente del estudio de los demonios y sus relaciones. Aquí se hace alusión a sus orígenes, a su naturaleza, y a veces hablamos de manera muy fácil la palabra demonio, pero hay que tener pues sus precauciones, Nacho, porque hay mucha información que se tiene que conocer, manejar de esos espíritus que pueden pertenecer a cualquiera de las clases de espíritus reconocidos por el animismo, es decir, pueden ser humanos o no humanos, almas o espíritus separables descarnados que nunca han vivido en un cuerpo. Entonces, en ese sentido, hay varios tipos de demonios. Así es, Gina. Bueno, pues algunos de los que se conocen más comúnmente son, por ejemplo, los ángeles caídos en desgracia, y esto es según la tradición judeocristiana. También las almas humanas consideradas como genios o familiares, aquellos que reciben un culto de los antepasados o un culto a los antepasados. También existen fantasmas y otros aparecidos de carácter maligno. La creencia en los demonios no es una cuestión actual o de este siglo, el siglo pasado, sino que esta creencia se remonta a muchos milenios. Ya desde el zoroastrismo, pues enseña que hay 3.333 demonios nada más, fíjate. Algunos de ellos con responsabilidades específicas, obviamente en asuntos oscuros, como la guerra, el hambre, las enfermedades, y la mayoría de las grandes religiones de la humanidad hacen referencia, esto en mayor o menor medida, de la existencia de los demonios.
Pues, ¿qué te parece, Gina, que platicamos un poquito de cómo se consideran los demonios en todo el mundo, en diferentes culturas? Y sería muy bueno platicarlo muy despacio para que nos puedan dar ideas también y participar. Por ejemplo, en Oriente Medio, en la mitología de Caldea, estaba extendida la creencia de los 7 dioses del mal, conocidos como Sedú, espíritus demoníacos de las tormentas que eran representados como híbridos de toro con alas y hombre derivados de los Lamassu, utilizados como entes protectores de los palacios reales en la antigua Babilonia. En la mitología sumeria también se habían mencionado algunos, como por ejemplo el demonio Asag, un ser tan terrible que hacía hervir a los peces de los ríos tan solo con su presencia. En Asiria y gran parte del resto de Mesopotamia existía la creencia de Pazuzu, el rey de los demonios, del viento y las tormentas. Sí, precisamente es aquel que podría traer las plagas y peste. Este fue muy conocido, Gina, por la película del Exorcista. Es precisamente el demonio que aparece en un principio, ¿no? Sí, con el Exorcista todo mundo nos acordamos de este nombre. Ahora, si nos vamos al judaísmo, en el Talmud, ahí se menciona, pero la existencia de 7.405.926 demonios. Imagínate, ahí se lee que están divididos en 72 ramificaciones, mientras que para muchas personas creen que Lucifer y Satán son nombres diferentes para el mismo ser. No todos los estudiosos aceptan este punto de vista. Por ejemplo, el nombre de Lucifer como identificador del diablo se deriva de una interpretación de un pasaje que lo podemos encontrar en la Biblia, que no se habla de un ángel caído, sino de la derrota de un determinado rey babilonio, a quien se le da un título que hace referencia a lo que se denomina la estrella de día o también la estrella de la mañana. Vamos aquí a subrayar que en latín Lucifer significa portador de luz. Entonces, en este contexto que les estoy diciendo, pues no se refiere al demonio como nosotros ahora nos referimos con esta palabra. Lo puedes encontrar, por ejemplo, en Isaías 14, 3 al 20. Ahora, también, si nos vamos a otras referencias, la misma palabra latina Lucifer se utiliza para referirse a la estrella de la mañana, pero aquí no tiene ninguna relación con el diablo. Es solo en tiempos posteriores al Nuevo Testamento en donde la palabra latina Lucifer empezó a utilizarse pues como un nombre para el diablo, tanto en los escritos religiosos como también en los de la ficción, especialmente pues cuando se refiere a él ante su caída del cielo. Lilith, los Dibuk son también considerados entidades demoníacas en la tradición judía. Entonces aquí ya es un estudioso muchísimo más profundo, pero lo que nos queda claro es que en un inicio, Nacho, no se les tomaba estas palabras como sinónimos, que ahora pues nosotros en algunos textos podemos encontrar que sí se les toma así, Lucifer y Satán, como lo mismo. Recordamos que Lilith, bueno, pues era reconocida como la reina de la noche, ¿no? Y por ahí ha hecho varias apariciones, Gina, en el programa, de acuerdo a personas que supuestamente se creen afectados directamente por este demonio Lilith. En el cristianismo, en el libro de Enoch, ya se menciona a los Nefilim como ángeles caídos que tuvieron relaciones sexuales con mujeres de la tierra. Y entonces, en la tradición cristiana, los demonios son como ángeles espirituales inmutables e inmortales. Los demonios no son omniscientes, pero cada uno tiene un conocimiento específico y su poder se limita a lo que Dios les permite. Así que no son omnipotentes ni tampoco se ha comprobado su habilidad de omnipresencia. Esto es decir, que no es que puedan hacer todo, y omnipresente se refiere a que no pueden estar en todos lados como lo hace Dios, ¿no? Ellos simplemente están en un sitio, en un lugar muy específico, y ahí es donde nosotros lo podemos encontrar. En el Islam, la figura de Iblis o Shaitán equivale a Satán de la tradición cristiana. Iblis era un genio creado por Alá, el cual se consideraba superior a Adán, que fue creado del barro, mientras que él fue creado del fuego sin humo. Por este acto de desobediencia, Alá supuestamente lo condenó al infierno por toda la eternidad, pero le dio tiempo hasta el día del juicio final. Entonces, durante este tiempo, trata, según esto, de corromper a los seres humanos como una forma de venganza. Por rehusar a obedecer a Alá,
fue expulsado del paraíso y a partir de entonces fue llamado Shaitán, Nacho. Entonces, la figura demoníaca en el Islam se llama Shaitán. Si tú quieres saber en el hinduismo cómo se le conoce al demonio, bueno, pues vamos a ver que hay una serie de espíritus que pueden ser clasificados como demonios, como son los Betala o los Raksasa y los Asura, entre otros. Estos espíritus, de quienes han cometido ciertos pecados específicos, reciben como castigo a sus faltas, que se condenan a vagar sin una forma física durante un periodo de tiempo hasta que consigan purgar sus faltas y poder renacer de nuevo. Fíjate que es bien interesante conocer de esta figura demoníaca. En cada una de las religiones pues tiene diferentes aspectos, se puede decir, Nacho, pero todas llevan al mismo principio del mal. Ahora también, si nos vamos al budismo, algunas ramas postulan la existencia de infiernos habitados por demonios que atormentan a los pecadores y tientan a los mortales. O sea, no se habla de un solo infierno, si son varios infiernos. Y dentro del budismo, la figura más importante relacionada con estos seres espirituales maléficos se llama Mara, que significa príncipe de la oscuridad, es decir, es el maligno. La presencia oscura que intentó que Buda no llegara a alcanzar la iluminación. Entonces, el budismo, en cuestión del príncipe de la oscuridad, se llama Mara. Bueno, pues con esto nos damos cuenta, Gina, que en todas las religiones existe el bien y existe el mal de diferentes formas y tal vez con distinto nombre, pero el mal es eso per se, ¿no? El mal es algo que daña a los demás. También en el zoroastrismo, en la tradición zoroástrica, la entidad suprema Ahura Mazda saldrá victoriosa de una batalla cósmica contra la fuerza del mal conocida como Angra Mainyu o Ahriman. Ahora, en el ocultismo, los practicantes de la magia ceremonial, o también llamada alta magia, normalmente intentan ponerse en contacto con demonios para restringir sus acciones o bien para utilizarlos para cumplir lo que ellos desean. Utilizan diversos métodos, como puede ser la brujería, invocación de ángeles, evocación de demonios, y utilizan el libro de Abramelin. Este libro les enseña cómo controlar a un demonio, según esto, mediante un ángel que a su vez domine a aquel. Entonces, es toda una cuestión que utilizan en el ocultismo a través de este libro, y pues obviamente también ellos están basados en demonios, en la figura, por ejemplo, de Baphomet, que es importante en la historia del ocultismo y ha sido asociada muchas veces con frecuencia al demonio, aunque hay quien dice que esta figura pues erróneamente se ha asociado, pero esto es en rasgos generales lo que se puede encontrar en el ocultismo. Y ya finalmente el satanismo, bueno, pues es un nombre que aglutina un grupo diverso de religiones que consideran a los demonios en general y Satanás en particular como entidades positivas, ya sea como entidades reales de ser adoradas o usando a Satanás y los demonios como elementos más simbólicos. Pues no cabe duda, Nacho, que en todas las religiones el mal está presente y tiene características a lo mejor un poco diferentes, pero en sí la maldad y el maligno está presente. Vamos a una pausa y te estamos esperando con tus comentarios a través del Miedofón 5518 01 9325. No juzgues a nadie solo porque peca diferente que tú. Sabiduría en las redes. Continuamos, tenemos muchos mensajes, gracias por su participación, y dentro de los temas que ha llamado la atención es acerca de esos hombres que se han convertido en asesinos seriales y que se dice que quizá una de las posibilidades o teorías es que seres negativos, seres del bajo astral son los que los orientan o los orillan a que cometan tales barbaridades. ¿Cierto o falso? Pues han pasado a la historia como asesinos en serie. Así es, Gina, algo debe haber, definitivamente yo estoy convencido que hay algo maligno. Sí, obviamente podemos hablar de una enfermedad mental, podemos hablar de alguna psicosis, cosas que pues de alguna forma lo podemos considerar un tanto normal dentro de la especie humana. Sin embargo, esa dosis o ese, ¿cómo le podemos llamar? Ese aditamento en donde encierra la malignidad, las cosas que tienen una energía negativa,
Eso no lo podemos negar, Gina. En la semana fue noticia el jugador que pues estuvo preso y se suicidó. Pues resulta, fíjate que la familia donó el cerebro para ser estudiado, porque algo debió de haber tenido el cerebro para estar cometiendo crímenes. Pero vamos a tener aquí, ya está listo, René Irán desde el puerto de Veracruz, que nos va a hablar algo al respecto de lo que estamos platicando. René, ¿cómo estás? Hola Gina, muy buenas noches, mi estimado Nacho y todos. ¿Qué tal, René? Pues un tema lamentablemente pues es recurrente, ¿no? Sabemos que en todos lados, en todas partes del mundo han existido este tipo de personas con este tipo de problemas también, pero es importante escuchar más o menos cuál era su modus operandi. Pues sí, fíjate que ahora tenemos otro vampiro, el vampiro de Hannover, en Alemania. Fue a principios del siglo XX, cuando la juventud alemana se vio aterrorizada por el señor Fritz Haarmann, un sanguinario asesino que mataba a sus víctimas de la forma totalmente desgarradora. Pues se le iba al cuello a mordiscos. Se le cree que era responsable por la muerte de 27 chicos, nada más en el año de 1928 a 1924, o al revés, 1924 a 1928, aunque solo pudo ser juzgado por 24 asesinatos. Este personaje, pues es uno de los más temibles porque guardaba incluso los huesos de sus víctimas en su casa. Él fue también enviado a una institución mental. Karl Fritz Haarmann, recuerde usted, Fritz Haarmann nació en Hannover, en Alemania, en 1879. Y bueno, él fue, como dicen, despertó un monstruo de pronto. Y es así cuando el carnicero o vampiro de Hannover, en el año de 1918-1924, Fritz Haarmann cometió 24 homicidios, aunque se sospecha que asesinó a 27 o incluso más. La primera víctima de Haarmann fue un joven de 17 años llamado Friedrich Rothe, que desapareció el 25 de septiembre del año de 1918. Los amigos de Rothe dijeron que lo vieron por última vez en compañía de Fritz. La insistencia de la familia del joven condujo a los oficiales hasta la casa del asesino. Fíjate que la policía encontró a su informante en su habitación junto con un adolescente semidesnudo. Los oficiales acusaron a Haarmann con cargos de abuso sexual. Bueno, en 1919 Fritz conoció a un joven fugitivo llamado Hans Granz, que posteriormente se convirtió en su amante. Haarmann cumplió su sentencia desde marzo del año de diciembre de 1920, cuando salió de prisión. Se ganó la confianza de la policía, como suele ocurrir, y fíjate que retomó, ¿qué crees?, la misma labor por la cual llegó a la cárcel. Poco después de ser liberado, Haarmann se mudó a su apartamento junto con Hans Granz. Bueno, hay que recordar algo, que la mayoría de sus víctimas eran jóvenes fugitivos, hombres que se prostituían o que merodeaban estas zonas en donde se encontraba Hannover. Fritz los engañaba para ir a su apartamento, y eso ocurre con muchos asesinos seriales. La mayoría de víctimas de Haarmann eran jóvenes fugitivos, como lo estamos diciendo. Él sodomizaba a sus víctimas, se les iba a la carótida, a la tráquea, con mordiscos en la garganta, algunas veces mientras los sodomizaba. Otras, luego de violarlos también a las víctimas, a Haarmann dice que lo desmembró. Antes, incluso este carnicero, como el carnicero de Hannover, se deshiciera de los huesos. O sea, estamos hablando de una persona totalmente demente, porque aparte los huesos los apartaba y los coleccionaba. Es una cosa totalmente oscura, ¿no? Es un hombre que seleccionaba a sus víctimas, me imagino yo, porque estaban indefensos, es decir, tú lo mencionabas que eran fugitivos, si los estaba buscando la ley, no podían denunciar nada que pudieran ver, entonces estaban a merced de personas como esta, un enfermo, ¿verdad? Un enfermo, totalmente, un enfermo. La pregunta aquí es, ¿enfermo o poseso? Una de las dos pueden ser las vías de hipótesis si hablamos desde un punto de vista un poquito esotérico. Pero fíjate que Fritz fue capturado y casualmente cuando la policía descubrió, chécate esto, más de 500 huesos humanos en el río Lane. Los huesos pertenecían a 22 personas y se le vinculan a este carnicero.
empezando también Fritz Frank, de 17 años, a quien Harman asesinó el 12 de febrero de 1923. Posteriormente lo siguió otro joven, Will Schultz, de 17 años, a quien el carnicero descuartizó el 20 de marzo del 23. También cuando Roland Hodge, de 16 años, llegó a la estación el 23 de mayo de 1923, Fritz lo engañó para que lo acompañara y posteriormente lo asesinó. Así tenemos muchos casos, pero fíjate que él tuvo un juicio, Friedrich Ernst Karl Harman, el 4 de diciembre de 1924. Fritz era acusado por la desaparición de 27 jóvenes en periodo de 6 años. Durante el juicio, Harman fue llamado públicamente vampiro y hombre lobo, debido a que el término asesino en serie no se había acuñado en aquella época. Quiere decir, no se reconocía en aquella época asesino en serie. Y tal como hace rato acabas de informar, Gina, el 15 de septiembre de 1925, Fritz fue guillotinado. Sus últimas palabras fueron: me arrepiento, pero no le temo a la muerte. Su cabeza se conservó intacta para estudios científicos. Fíjate que eso conservan cabezas incluso de varios, también de científicos, asesinos seriales, para precisamente ver si en su cerebro hay alguna anomalía. Este hombre, el 15 de abril de 1925, Harman, fue ejecutado en la guillotina y sus últimas palabras dice: no me arrepiento. Y ahorita estamos viendo también a políticos que se les ve la cara que no se arrepienten después de hacer tantas cosas y barbaridades. A veces yo digo, como dice Salvador Freixedo, ex jesuita, autor de varios libros, dice, son verdaderos posesos. Y a veces también dijo Andreas Faber-Kaiser, autor de Las nubes del engaño y muchos libros, dicen, realmente no sé si son enfermedades psicóticas o posesos. Uh-huh. Hay que recordar algo, Ida, Nacho, en las cárceles, así como encontramos gente inocente, en los sistemas de hospitales psiquiátricos, encontramos mucha gente que no está enferma psiquiátricamente, o sea, mentalmente, sino que puede haber otro origen, tal vez aún no incomprendible para el humano. Claro, por supuesto, René, eso siempre hemos manejado, porque definitivamente hay formas en que se manifiesta el mal y nosotros podemos ser testigos de que a veces la gente tiene enfermedades en donde no se sabe de dónde provienen, les hacen una liberación y extrañamente se sanan. Entonces, ¿era enfermedad o era una opresión de parte de un demonio o un espíritu del bajo astral? Esa es la pregunta, ¿no? Porque qué casualidad. Entonces, esto que tiene que ver con estas personas que obran de una manera impropia, que no es algo bueno para la sociedad, pudiéramos pensar que también, ¿por qué no? Como tú lo mencionas, tienen ahí algo metido. A veces pensamos que el demonio siempre lo vamos a ver de la misma forma, es decir, tal vez con cuernos, tal vez color rojo, con los ojos brillando. En fin, son muchas las descripciones que se hacen del mal, pero a decir verdad, puede estar adentro de cualquier persona. Es más, también se menciona que puede ser un ser hermoso, un ser bonito, una mujer tal vez preciosa, y ahí dentro es la encarnación del mal, ¿no? Lo mismo sucede con esas apariciones, por ejemplo, del Catrín, un hombre muy elegante, y resulta que es el demonio. Ahora, esto de hablar de personas que son aficionadas a asesinar, a matar, a cosas como estas tan aberrantes, de tomar la sangre humana, de comer carne humana, es algo que verdaderamente pudiera rayar en lo demoníaco, ¿no? Es prácticamente lo que estás diciendo, por eso me gusta enfatizar esto aquí, en este programa con esos perfiles, porque esto es un extremo. O sea, hay asesinos seriales, pero que utilizan balas, ¿no? Claro. Pero aquí hay otro tipo de actitud, uh-huh, que rebasa todo lo pensable incluso, ¿no? Como coleccionar huesos en su casa, poner la piel, incluso como lámpara, o incluso vestirse con la piel de la víctima, que se han hecho películas también, Masacre en Texas. En fin, hay muchas cosas y hay mucho de qué hablar sobre estos temas que rayan muchas veces en ese mundo paralelo. Muy bien, René.
Pues muchas gracias. Situaciones aberrantes que próximamente también vamos a tener más información. René Irán, desde el puerto Veracruz, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Bye. Comunícate con nosotros, tenemos el Miedofón, ya está listo y esperándote. 5518-01-9325. ¿Me viene con mentiras a mí? ¿A mí que estudié con Pinocho? Sabiduría en las redes. Continuamos con el programa. El hecho de hablar de rituales pues ya lleva consigo un toque que da escalofrío. Tener rituales, la sangre, todo esto no es de un tiempo a la fecha, sino a esto ha sido desde hace siglos. En Mesoamérica el sacrificio humano pues fue de una manera de muerte ritual que permitía mantener la vida y se creía prolongarla después de la muerte y tener pues esa impresión de controlar, Nacho, un universo que se percibía como muy inestable. Así es, Gina, pues eso que le llamaban el equilibrio cósmico, pues se daba a través de este tipo de sacrificios. Por lo menos esa era la creencia que se tenía en aquel entonces, Gina. ¿Y qué te parece que contactamos con un experto? Aquí tenemos ya con nosotros a Daniel Romo. Tú lo conoces porque, bueno, es un hombre que ha estudiado varias carreras, tiene mucho conocimiento y nos comparte precisamente hoy acerca de rituales, esos rituales de sangre que se llevaban en la antigüedad y que actualmente también hay algunos sectores o sectas que las llevan a cabo. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Nacho y Gina. Buenas noches. Oye, Daniel, buenas noches. Pues muy interesante este tema. Hemos estado platicando acerca de todo lo que se ha hecho a lo largo de la historia del mundo y que tiene referencia a eso, precisamente dedicarle el cuerpo o la sangre de un ser viviente para un dios. Efectivamente, Nacho. Mira, estas prácticas todavía se siguen llevando a cabo en la actualidad. Y eso que ya se supone que ya estamos evolucionados, ¿verdad? Sí, estamos civilizados, ¿no? Según del siglo XXI todavía lo sigue practicando. Pero sí sería bueno hablar de ciertos antecedentes históricos. Por ejemplo, ya desde la antigüedad el hombre prehistórico llevaba este tipo de prácticas de sacrificar seres humanos, animales también. Dentro de todas estas prácticas las llevaban como una especie de rendimiento, de culto. Y algo que hacían ustedes énfasis, lo que era la vida, ¿verdad? Aquí cuando hablamos de sacrificios humanos es una lucha, pareciera ser, entre la vida y la muerte. Y te voy a poner un ejemplo. En las culturas mesoamericanas, hacer mención de la cultura maya, la cultura mexica, la cultura tolteca, ya llevaban a cabo este tipo de prácticas. Los métodos que ellos utilizaban, hablando de conflictos entre diversos pueblos, no era tanto la lucha en sí del conflicto, a veces por cuestiones territoriales o por cuestiones económicas, políticas o sociales, sino más bien también era por la captura de guerreros, que ellos los consideraban como prisioneros de guerra, que muchos de ellos, fíjate, y pareciera ser algo muy exagerado lo que te voy a hacer mención, que algo que también les sorprendió a los españoles cuando llegaron a estas nuevas tierras, resulta que ellos se sorprenden porque observan que dentro de las prácticas que llevaban a cabo estos guerreros mesoamericanos era precisamente la decapitación, una forma. Cuando ya tenían estos prisioneros de guerra, los golpeaban, les pegaban, los pateaban, pero no como una práctica de violencia como las tenemos hoy en día, Nacho, sí, sino era una cuestión cosmogónica, era algo de esencia, era como al cual se iba a sacrificar, era como obtener partes de él, cualidades de él, fortalezas del que iba a ser sacrificado, y que estas gentes cuando ya los sacrificaban, los quemaban, y además de que compartían las diversas partes del sacrificado, por ejemplo, si yo tomaba un pedazo del corazón, yo como guerrero, yo iba a adquirir la fortaleza de ese corazón, de las manos, de los pies,
los pies tenían sus cualidades, las manos, los troncos, los huesos, las vísceras. Entonces consumían partes de los cuerpos de estos decapitados, pero era una cuestión religiosa, Nacho. Algo que también es muy importante señalar, lo que representa la sangre, que es vida. Tenemos ciertas prácticas, por ejemplo en el juego de pelota, que casi te podría decir que conocemos poco de las reglas, sí, pero en cuestión de los resultados todavía no. Algunos estudiosos hablan de que el que perdía en un juego de pelota resulta que era el que iba a ser sacrificado, pero no, algunos señalan, algunos estudiosos, de que el que ganaba era el que tenía que ser sacrificado. A final de cuentas era una lucha donde la vida le ganaba a la muerte, ¿verdad? Era como enfrentarse a los dioses de la muerte. Y como dices, Daniel, la importancia de la sangre en todos estos rituales que se llevaban a cabo. Sí, mira, si recordamos también en las culturas del Medio Oriente, la sangre siempre ha sido algo muy representativo. Ajá, es la vida. De hecho, tenemos en la actualidad una religión que ellos no te consumen rellena, porque dicen que el espíritu está en la sangre. O sea, la rellena es lo que conocemos como moronga. Exactamente. Que yo sí la consumo, para mí es sabrosísima, ¿verdad? Ajá. Pero para ellos no, porque consideran, y se ha considerado desde la antigüedad en el sacrificio que llevaban a cabo diversas culturas en el Medio Oriente, en las culturas andinas, las mesoamericanas, las mismas culturas europeas, y hablando del hombre prehistórico, la sangre ha sido algo muy representativo. Te voy a poner un ejemplo. Hay ciertas pinturas rupestres, no solamente en América y en Europa y en África y en Asia, hasta en la misma Australia, en Oceanía, donde muchas de estas pinturas rupestres fueron realizadas con sangre humana, Nacho y Gina. ¿Se dan ustedes una idea de la importancia de la sangre? Y lo vemos, por ejemplo, hoy en día. Hay gente que desaparece. Sí. Y que son, ahora sí que podríamos decir levantados, ¿verdad? Por ciertas prácticas o por ciertas sectas, no solamente en México y en el mundo, en que los damos por desaparecidos, que de repente aparecen decapitados, ¿verdad? Ok, o desmembrados. Pero, y les echamos la culpa a la delincuencia organizada. Sí. Y no, Nacho y Gina. Esta gente que a veces encontramos decapitada fue levantada y además fue parte de ciertas prácticas satánicas. De algún ritual, ¿no? De un ritual. Encontramos gente sin ojos, sin uñas, sin vísceras, sin corazón, sin cerebro. Ajá. Y eso no solamente pasa en México, está pasando en todo el mundo. Si observamos, no hemos crecido en la parte mental ni en la parte espiritual, el ser humano. Así es, Daniel. Eso que se decía, que los mayas en la cúspide de sus pirámides hacían sacrificios de más de 5,000 personas en una noche. Mira, yo no creo. Mira, cuando llegan los españoles se espantan, ¿no? Por ciertas prácticas, ¿no? Ajá. Ellos las consideran paganas y que son prácticas hacia Satanás, ¿no? De hecho, a nuestros indígenas los consideran ellos naturales, ¿no? Ajá. Como cosas que no tienen espíritu, ¿no? Sí. Lo mismo lo consideraban ciertas culturas en la antigüedad, como la cultura romana, ¿no? Con los esclavos, que no tenían espíritu, y por lo tanto eran reses. Reses significaba cosas. Ajá. Aquí a lo que quiero llegar es que sí se ha exagerado en eso, Nacho. Sí. Lo que sí te puedo yo hacer mención es de que desollaban los cuerpos, eso sí, bien lo sabemos. Llevaban ciertas prácticas que a veces parecieran salirse de toda contextura o toda lógica, y que son en la actualidad como prácticas orientadas hacia Satanás. Todo ha sido hacia Satanás o los dioses malvados o los dioses oscuros o hacia la muerte, ¿no? Y siempre vemos que los demonios representan la muerte, ¿no? También. Lo que sí te puedo decir,
que yo que he ido mucho a Teotihuacán, fíjate, y estamos en el siglo XXI, Sí. la gente de ahí me dice, y no te estoy exagerando porque no ha sido uno, han sido varios, que en la noche sí hay ciertas personas que llegan ahí, no sé si sea cierto o no, ¿verdad? Pero los lugareños de ahí dicen, y que llevan a cabo sacrificios de animales. Ajá. Algunos han llegado a decir que son sacrificios humanos. Algunos, Ajá. A mí no me consta, pero si la gente lo dice, es por algo, Nacho. Ok, sí. Muchísimas gracias, Daniel. Bastante interesante esta charla contigo. Y no sé si quieras agregar algo más. Estas prácticas, en cuestión ya, a lo mejor ya no tanto de sacrificios humanos, ¿verdad? Que sí se llevan a cabo, porque ahí se habla todavía en los medios, donde al final de cuentas el narcotráfico a veces lo relacionan con ciertas prácticas satánicas, ¿no? Ajá. Pero también lo que se ha visto últimamente es de que ciertas sectas como los santeros, alguna rama de los santeros, llevan a cabo el sacrificio de animales, Nacho. Bueno. Entonces la mentalidad del ser humano pareciera ser que el ser humano ha crecido en cuestión de ciencia y tecnología, pero en la parte espiritual, en la parte interna, seguimos viviendo como hombres primitivos. Pues así es, Daniel Romo, muchísimas gracias. Esperamos platicar contigo pronto. Claro que sí, Nacho y Gina. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar. Te estamos esperando en el Miedofón 5518-01-9325. Mi vecina regañó tan fuerte a su hijo que hasta yo me puse a recoger mi cuarto. Sabiduría en las redes. Continuamos y estamos esperando que te reportes con nosotros a través de las redes sociales o también que tengas presente el canal de YouTube Miedoteca del Terror para que ingreses y escuches o vuelvas a escuchar los programas. Tenemos más comentarios en el Miedofón. Dice: buenas noches, soy Alondra de la Magdalena Contreras. Yo puedo saber cosas que pasarán a través de los sueños. Sinceramente no me gusta ser así. Cuando tenía 13 años en el 2003 soñé con el tsunami que ocurrió en la India. Yo me soñé caminando entre esa gente que lloraba y que sufría, con muchos niños muriendo ahogados, y yo sentía el dolor de aquellas personas de sufrimiento y Dios me hablaba. Yo miré hacia el cielo y le pregunté por qué yo podía sentir tanto dolor, por qué ocurrían cosas así. Él me dijo que era necesario que yo sintiera eso y que esos desastres naturales eran necesarios porque Él así lo ordenaba. Yo sigo sin entender eso hasta el día de hoy, pero nunca he creído en Dios y he soñado 3 veces con Él y pues no Jesús, sino el Padre Todopoderoso. Aquí una extraña experiencia que tiene Alondra, Nacho, porque tiene sueños premonitorios, ocurre lo que ella sueña, quiere pues que no suceda, pero en estos mismos sueños, a pesar de que ella nos manifiesta que es atea, que no cree en Dios, pues resulta que 3 veces ha sentido que le habla precisamente en este sueño y que ella tiene que sentir ese dolor que está sintiendo para que, pues no sé, tiene una misión, a mí me parece. Yo creo que lo que ella tiene es que se siente culpable, ¿no? Siente como que pudo haber ayudado a la gente si es que les hubiera dicho. Obvio, si a ti te dicen, ¿sabes qué? Mañana va a temblar, ten cuidado, pues lo primero que haces es, no sé, tal vez desconfiar de quien te lo está diciendo. Entonces, yo entiendo a estas personas que tienen este don, Gina, porque no es muy sencillo que la gente te crea. Y si sucede lo que tú dijiste, entonces ese es el cargo de conciencia que a veces llevan consigo, ¿no? Debes liberarte porque en realidad no es tu culpa. Tú simplemente tienes esta cualidad, este don, y debes aprender a vivir con ello. Efectivamente, y también aquí nos escribe Jorge Guzmán de la Central del Norte, que dice que escucha el programa frecuentemente y que en este momento nos está escuchando. Pues muchas gracias, Jorge, a toda la Central del Norte, que en estos momentos están seguramente con mucho trabajo porque ya se están terminando las vacaciones. Claro. Y es cuando se siente ahí que toda la gente ya quiere regresar a su lugar de origen. Así es, pues muchísimas gracias por acompañarnos y vaya qué trabajito te agarraste, mano. Ahora en las vacaciones yo creo que está durísimo, ¿no? Como tú lo mencionas, Gina, mucha gente por todos lados, es increíble de dónde sale tanta gente.
tenemos temas realmente interesantes y controvertidos. Por ejemplo, Nacho, la práctica del sacrificio está presente en diversas culturas y es incluso fundamental en muchas religiones como el judaísmo, el islam. En todas las civilizaciones la función del sacrificio ha sido similar. Es decir, ha servido o sirve para ganar o mantener una conexión con la divinidad. O sea, este es el común denominador. Y mediante la renuncia a algo valioso se obtiene protección o imploran un favor. Entonces hay algunos rituales que así lo hacen un sacrificio para pues obtener algo. Por ejemplo, para mencionar alguna, pues los aztecas creían que se debía prevenir la destrucción de la tierra mediante la ofrenda de corazones y sangre al dios del sol. Entonces, de esta manera ellos sentían que iba a volver a salir nuevamente cada día el sol y estaban protegiendo a la tierra. Ahí había sacrificios. Y para esto ya tenemos con nosotros a Jesús Manuel. ¿Cómo estás, Jesús? Bueno, buenas noches. Tema bastante controvertido el hecho de emplear a un animal para obtener un beneficio, Jesús. Ahorita estamos hablando ya de animales en la actualidad, ¿verdad? En las antiguas culturas ya había los sacrificios para diferentes motivos, ¿no? Había en la antigua Grecia, había rituales religiosos en los que mataban para que hubiera un funcionamiento adecuado supuestamente de la comunidad de los humanos. Sacrificaban no solamente animales sino también personas, ¿no? Después, siempre para los dioses, siempre usando los aztecas, también practicaron los sacrificios humanos. No se sabe a ciencia cierta qué tipo de ofrendas y sacrificios para ganar el favor de sus dioses. O sea, muchos sacrificios eran para la tierra, para que les diera buena cosecha. Otros sacrificios eran para la guerra. Hacían un sacrificio cuando iban a ir a la guerra. Aparte de que en aquel tiempo pues era un gran honor para los guerreros morir en batalla, ¿verdad? Y ellos hacían sacrificios humanos o sacrificios de animales, entregaban la sangre a la tierra porque ellos iban a ir a luchar, iban a ir a morir o no les importaba, ¿no? Inclusive bíblicamente hay mención de algunos holocaustos, es decir, entregaban en holocausto algún cordero, entregaban en holocausto alguna paloma, algunos animales que se utilizaban precisamente para agradar a Dios, utilizando precisamente la sangre con el fin de dar ese líquido vital que todos los seres humanos, la especie animal, ya sea, de cualquier especie, pero que sea considerado como animal, no me refiero a vegetales, por supuesto. Entonces ellos entregaban la sangre del cordero, la sangre de la paloma, y esto tenía que ser acompañado de un ritual. Así es, mira, se dice, ¿por qué Dios requería sacrificios cuando en el Antiguo Testamento, verdad, se dice que requería sacrificios? La gente tenía la creencia que Dios les pedía un sacrificio para que la raza humana pudiera recibir el perdón por sus pecados. ¿Sí? Eso, si buscamos en la Biblia, por ahí en Levítico, dice que la raza humana hacía sacrificios de animales para lograr el perdón de los pecados, ¿verdad? Mira, ya desde Caín y Abel, ellos hacían sacrificios también, únicamente que la ofrenda que le daba Caín a Dios no era tan bien recibida como la de Abel, porque Caín le daba fruta, lo que él cosechaba, que era lo que él hacía. Y Abel, que era una persona que criaba ovejas, le daba cada primogénito de sus ovejas, la ofrendaba a Dios. Eso es lo que bíblicamente, ¿no? e históricamente se supone que sucedía. Entonces tenemos que desde la creación, desde que lo que la Biblia nos habla de los inicios de la raza humana, ya había el sacrificio. Ya le ofrecían sangre porque se creía que de esa manera él iba a estar contento con nosotros y que iba a darnos todos los favores, ¿no? Esto no es privativo nada más, ahora se hace en la actualidad, pues ha sabido de muchas sectas satánicas que se decía que secuestraban criaturas, que secuestraban niños, que secuestraban muchachas, cosa que pues no nos consta, ¿verdad? Es únicamente la conseja popular y lo que se dice, pero de que ha habido sacrificios
de que ha habido animales que la gente los sacrifica para agradar a sus dioses, o para agradar o para pedir simplemente, ¿no? Usan los sacrificios de animales, como estábamos diciendo, para, bueno, como dijimos, las sectas satánicas eran seres humanos, ¿no? Que era lo que se creía o lo que se decía, pero también sabemos de sacrificios de animales. Desgraciadamente, el sacrificio constituye el corazón de la mayor parte de los rituales religiosos desde la época de Grecia, desde la época de los nuestros, los mayas, los aztecas. Es algo que ya viene en las culturas, no sé, quitar una vida, sacrificar un animal o sacrificar una persona para agradar a Dios. Yo no creo que eso sea conveniente. Inclusive pues ahora ya se usa para agradar a digamos, gente como los seguidores de la Santa Muerte, lo usan para pedir o para solicitar para que el favor sea más fuerte. Hay algunos que dirigen rituales que inclusive se cortan ellos mismos para que sea su sangre la que corre, la que vierten en las cosas que están haciendo, cosa que pues ahí por lo menos no están sacrificando a una vida o están sacrificando a otra persona, ¿no? Pero los animales sí los usan, gallinas, usan conejos, usan gatos, pues hay gente que se dedica a criar animales para vendérselos a ellos exclusivamente. Ya desde ahí ya vimos, es algo que está muy arraigado en la cultura. Desgraciadamente, pues la vida que quitamos, no, las víctimas no tienen la culpa de las ideas o de las cosas que uno quiera, ¿no? Porque hay gente que económicamente tiene cierta solvencia y pues trata de matar animales más grandes, matan corderos, matan vacas, sacrifican animales nada más para tratar de agradar, para que piensan ellos que a mayor sangre pues es mayor el beneficio, ¿verdad? Igual, como te repito, es algo que está en las culturas de la humanidad, en la cultura de la humanidad, no ya de determinada raza o determinada etnia, no, viene con la humanidad desde los griegos, los israelitas, pues aquí en América y Mesoamérica, pues en todas partes también, todas las etnias y los grupos indígenas practicaban algún tipo de sacrificio. Por supuesto, Jesús, que los sacrificios son muchos y son muy variados, y hay quienes lo hacen con esa intención de agradar a Dios. Sin embargo, también sabemos que en la brujería el hecho de utilizar sangre tal vez no sea para agradar, sino como para darle mayor potencia a un embrujo, un hechizo. A ellos, los practicantes de esto, sienten que al utilizar este líquido rojo, este líquido vital, pues le dan más fuerza a los trabajos que están haciendo. Hemos hablado inclusive de que se utilizan tanto sangre animal como sangre humana. Tú bien lo mencionas, hay algunas religiones o algunas sectas que utilizan esto como una práctica cotidiana para realizar precisamente y pedir favores que son difíciles de conseguir así simplemente. Eso es de acuerdo a la creencia que ellos tienen. Jesús, te agradecemos mucho tu aportación. Pues muy amables, muchas gracias por su atención, a la orden. Pues sí, definitivamente, Jesús, muchas gracias. Y un tema controvertido, ya nos están llegando muchos mensajes que están en contra de que se utilicen precisamente a los animales para realizar este tipo de ofrendas. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar, te estamos esperando. Tú también comunícate con nosotros al Miedofón 5518-01-9325. Mándanos un mensaje de texto o un mensaje de voz. El punto es de que te pongas en contacto con nosotros y no olvides decirnos tu nombre. Regresamos. Muchas personas deciden gastar fortunas en sus bodas, porque en algunos casos es el último día de felicidad en sus vidas. Sabiduría en las redes. Continuamos con el programa, estamos recibiendo muchos comentarios y también pues sugerencias de temas, dudas, y a veces nosotros mismos queremos conseguir que nos vaya de otra manera, pero a la hora de actuar cotidianamente resulta que pues estamos como entorpeciendo el camino. Cada palabra que pronunciamos es un decreto que se manifiesta en lo exterior. Entonces, Nacho, las palabras que a veces las decimos
sin querer o queriendo, pues si son negativas, pues estamos haciéndonos un daño a nosotros mismos y no ponemos atención en esto. La palabra se dice que es el pensamiento hablado, entonces hay que tener mucho cuidado y es algo que debemos tener presente, porque cada sentimiento que acompaña un pensamiento es lo que se graba más firmemente en el subconsciente, y cuando es negativo, pues imagínate las consecuencias. Sí, Gina, solemos pues no darle mucha importancia a lo que decimos, sin embargo no nos damos cuenta y estamos decretando, estamos ya nosotros predisponiéndonos o haciendo que las cosas funcionen y no necesariamente de la manera que más nos conviene. Hoy tenemos con nosotros a María Luisa Bocanera, tú la conoces desde Puerto Peñasco, Sonora, que nos va a hablar precisamente de esos pensamientos y decretos negativos que atraen, por supuesto, a seres del mismo modo. María Luisa, ¿cómo estás? Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Pues muy bien, y aquí pues el tema que hoy tocamos es un tema que nos ha tocado en varias ocasiones, o escuchar de ellos, saber de ellos y hasta tener que apoyar en ese tipo de casos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos las cosas sin querer o las pensamos sin querer. Entonces, ya alguna vez les mencioné de que tengan cuidado cuando leen oraciones negativas, satánicas o cosas así, porque al momento de que la están leyendo, aunque a mí me dice la gente, no es que no le pongo fe, al momento que la estamos leyendo o pensando, ya le estamos decretando al universo, ya lo estamos decretando a Dios, a divinidad o como quieran llamarle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces se ponen a leer, por decir así, una oración satánica y les empiezan a pasar cosas en su casa y dicen, no, es que lo leí sin fe, es que lo dije sin saber o sin querer, ¿no? Y resulta que no es el caso. Las palabras son decretos, son cosas que pasan, y en este caso vamos a hablar en específico de 3 casos que nos pasaron, que supimos de ellos, y de hecho uno de ellos pues era apenas un niño de 3 años de edad. El niño salía de su casa y decía, diablo, quiero ser tu amigo, diablo, quiero ser tu amigo, y decía para un lado para lo que es el patio de la casa. Entonces llegó un momento en que la mamá salió con el niño y el niño empezó a gritar despavorido porque decía que miraba un perro negro y que lo iba a atacar. Entonces la mamá, no hijo, ahí no hay nada, y el niño aterrorizado gritando, ¿no? De que era el diablo y que iba por él. Entonces no era de noche, era de día, había más personas ahí. Hace tiempo yo tuve conocimiento de esa casa, tuve una visión, y yo pues sin conocerla, esa casa, yo dije que había algo en ese lugar, había un árbol, en ese lugar había algo malo, y fue exactamente en ese lugar donde el niño decía que estaba el diablo esperándolo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el niño pues dentro de su inocencia, o alguien escuchó que dijo eso y el niño lo repetía. También me ha pasado nos ha tocado saber de personas que entre broma y broma, cuando tienen algún problema económico mayormente, agarran y se ponen a invocar espíritus o a decir cosas, pues por ejemplo le voy a vender mi alma al diablo, que es lo más frecuente que dicen las personas, ¿no? Que le vamos a vender mi alma al diablo, pero lo dicen en tono de broma, según ellos, y resulta que al poco tiempo a uno de ellos iba caminando el camino para su casa y miró a una persona parada y la saludó, ¿no? Como cuando pasa uno por cualquier calle, buenas noches, y la persona no le contestó. El muchacho sintió que se le erizó la piel y voltea de reojo a ver a la persona que pues estaba recargada, y se dio cuenta de que se le volteó la cabeza, o sea, la persona tenía su cuerpo completamente volteado, como lo vimos tal vez en alguna película, en la película del Exorcista. El muchacho pues se asustó, y dice que empezó a caminar más rápido, pero empezó a sentir que iban cayendo piedritas atrás de él, como que alguien iba atrás de él caminando. Entonces dice que él volteaba y el hombre seguía volteando, viéndolo fijamente con los ojos rojos. Lo más extraño es que a mí me tocó ver cuando el muchacho llegó a su casa, porque es un vecino, llegó a su casa y era totalmente otra persona, ni siquiera lo reconocí porque su vibración iba súper baja, iba muy mal, venía muy mal el muchacho. Entonces ya su mamá nos hizo el comentario de que él jugaba mucho con eso, de que le iba a vender su alma al diablo, ¿no? Igual pasó otra persona, un muchacho igual,
de 14 años empieza a jugar de que no, que yo quiero tener dinero, quiero tener poder, en todo lo que voy a hacer le voy a vender mi alma al diablo. Esta persona trabajaba en esos momentos en Hermosillo, Sonora. Hermosillo, Sonora, pues es la capital del estado, siempre hay muchos carros. Iban pasando él y su tío por una de las calles principales, avenidas principales, sí. Y de pronto, de la nada, como que se paralizó el tráfico. Dicen los dos, tanto el tío como el muchacho, que miraban hacia enfrente y ni un carro, miraban hacia atrás y nadie. Entonces que ellos se quedaron acá, dijo, pero siguieron manejando. De pronto dice que vieron en una de esas paradas de camiones a una persona que estaba sentada con las piernas extendidas, así pues como cuando nos sentamos cómodamente, ¿no? Sí. La persona dice que agarró y encendió como un cigarro. Encendió un cigarro y no tenía cara, solamente se le miraban los ojos. La persona traía como una gabardina y un sombrero. Pero dicen ellos dos que a pesar de que no tenía cara, pudieron sentir claramente cuando la persona se rió así como en forma burlona de ellos. Dice que el tío pues había escuchado al muchacho varias veces decir de que él le iba a vender su alma y que no sé qué tantas tonterías. Le dijo, mira, ¿ya viste? Le dijo. Y el muchacho, sí, le dice, todo asustado. Le dice, si quieres me regreso, dice, para que hables con él. No, tío, dele. Dice que en cuanto dijo el muchacho, no quiero. Inmediatamente empezó otra vez el tráfico, como si nada hubiera pasado, como si hubiera estado en un día normal. Entonces, ¿qué nos da esto? Que debemos de tener cuidado con lo que decimos, con lo que pensamos y con lo que hablamos. Por ejemplo, mucha gente nos toca, ¿cuánta gente ahí dice que nos dice, es que estoy salada? Ya con el hecho de estarlo diciendo, ya tú mismo te estás salando, te estás causando daño, te estás salando las entradas de dinero, te estás dañando tú misma. Entonces, igual, ¿cuántas veces no nos ha tocado gente que es hipocondríaca, ¿no? Que dice que padezco del corazón y al poco tiempo sí le sale una enfermedad del corazón. Entonces, debemos de tener cuidado con lo que decimos, tenemos que tener cuidado con lo que leemos, tenemos que tener cuidado con lo que entra en nuestro cuerpo, entra en nuestros ojos, entra en nuestra mente. ¿Para qué? Para no darle esos huequitos a las entidades negativas, para que entren, para que lleguen y nos asusten, o para que en el peor de los casos haya una posesión, porque al momento de que yo le estoy pidiendo un favor a un ser maligno, a una entidad o al mismísimo mal, como lo hicieron estos dos niños, ¿qué es lo que pasa? Pues le estamos abriendo el portal que tanto mencionamos nosotros para que ellos entren a nuestro mundo. Estamos abriendo nuestro cuerpo, le estamos abriendo nuestra casa. Entonces mucha gente dice, no, es que yo jamás he hecho algo malo, yo jamás esto, pero nada más con el hecho de decirlo en broma, de ojalá y se te parezca el mal, no, ojalá que te pase esto. Ya con eso nosotros estamos decretando algo o invocando un mal para la persona. Entonces debemos en particular todos tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Cuiden mucho el internet, las mamás y papás, cuiden mucho lo que sus hijos ven, todo lo que es ocultismo, esoterismo y demás nos llama mucho la atención. Yo creo que todos pasamos por una etapa, pero hay niños que realmente se concentran en eso a tal grado de que se la llevan haciendo cosas raras, y lo peor que después, cuando necesitan ayuda, que la familia nos habla y vamos nosotros, ellos no quieren aceptar, no, es que yo no he hecho nada, no, es que yo no, sabrá Dios por qué pasa esto aquí en la casa, diciendo que son niños que jugaron cosas de adivinación, la ouija, barajas, en fin, miles de juegos que hay y miles de oraciones que hay ahorita y circulan por el internet sin tener control alguno. Exacto, María Luisa, mucha gente, por ejemplo, que comentabas del dinero, ya tienen en automático decir, no tengo dinero, entonces toda la vida están decretando que no tienen dinero y pues resulta que efectivamente es así. Ahora, personas que leen libros ocultos, negros, pues resulta que leer estos libros, como tú lo comentas, María Luisa, sobre alta magia o libros ocultos, así negros, pues ahí tú también estás como llamando la atención de estos seres y puedes establecer un medio de contacto o puente entre la brecha dimensional entre tu mundo y el de ellos. Por eso es importante saber qué lectura vamos a tener, y hay personas que por el hecho de conocer más sobre cuestiones que suenan tentadoras, pues conocen nombres de demonios, rituales, y esto
trae verdaderamente consecuencias. Bueno, el hecho de conocerlo no solamente es grave, ¿no? O sea, lo grave también que complementa todo ello es estarlo repitiendo. Vamos a recordar que decretar es tomar una decisión sobre algo en donde nosotros tenemos poder. Y obviamente, si nosotros hacemos un decreto que nos predispone, como tú mencionas en tu ejemplo, Gina, para no tener dinero o decir, es que a mí siempre me va mal. María Luisa, vamos a hacer una pausa si te parece bien y ahorita regresamos. Ah, claro que sí. Te estamos esperando en el Miedofón 5518-01-9325. Un caballero jamás hablará mal de una mujer. Ese es trabajo de sus amigas. Sabiduría en las redes. Continuamos con María Luisa Bocanegra y también ya tenemos muchos comentarios y mucho que nos están dando de sugerencias también. Nos están comentando, Pepe, por ejemplo, dice: yo creo que al ser uno mismo, el creador de sus propios sueños es precisamente uno mismo quien debe aprender a interpretarlos. El subconsciente habla con símbolos y códigos, por eso es un buen ejercicio tomar un papel y anotar todos estos símbolos para buscar cómo relacionar con nuestra vida. Él nos está hablando también acerca de lo que leemos y cómo nos puede afectar. Ahorita, antes de irnos a corte, comentábamos de esos libros ocultos que nosotros estamos creando, Nacho, decíamos una relación acerca con cuestiones que pues hay gente, y sobre todo jovencitos, que lo toman muy a la ligera, María Luisa. Sí, así es. De hecho, a mí me tocó un caso ahí en Puerto Peñasco de una señora que no dejaba en paz a sus nietecitos ni a ellos. Eran la 1 o 2 de la mañana y ellos sentados afuera porque no podían dormir de tantísimas cosas y actividad que había en la casa. Agarro y voy y hago lo que me toca ahora sí, ¿no? Y resulta que la señora, yo le preguntaba, ¿usted alguna vez estuvo en algo, en una secta, hizo brujería? No, dice, jamás. Y al contrario, esta señora, pues yo la tengo por una persona sumamente cristiana, es una persona que sabe mucho. Y resulta que una de las tantas veces le digo, yo es que yo veo que la veo usted más joven, pero la veo leyendo un libro. Y me dice ella, cuando yo tenía 14 años, leí tal libro, ¿no? Ese libro del que ella habla es el libro de un santo, que una parte de ese libro, del 90%, dice cómo ayudar a las personas, cómo quitar dolores, etcétera, etcétera. Un 10% habla sobre cómo hacer pactos con el mal, cómo hacer daños y bla, bla, bla. Y obvio que pues ella se enfocó en el 10%. Y parece mentira, pero a lo largo de su vida le han pasado muertes extrañas a toda su familia, muertes muy trágicas, entonces, y sin explicación alguna. Entonces, yo cuando ya fui a su casa y hicimos nuestro trabajo, le ayudamos a sanar la casa, a liberar lo que había allí y a espantar lo que no era humano, lo que era desencarnado. Ellos ya pudieron dormir y descansar, y parece una tontería porque te estoy hablando de una persona de más de 50 años y ella lo leyó cuando ella tenía 14 y a lo largo de toda su vida le pasaron cosas muy extrañas. Entonces no porque hagan algo y no pasen el momento o no lo miren, no se den cuenta, crean que no va a pasar nada, porque ese es el problema que presenta la mayoría de personas. Agarran, leen un hechizo y compran las cosas, lo hacen en su casa y pues no pasó nada, ¿no? No pasó nada, y pasa el tiempo, le da los resultados que ellos requieren y la gente que se queda sorprendida dice, no, pues es que ya era el destino, ya me tocaba, o en fin. Al rato viene el lado contrario, que es de que se regresa y la gente anda como loca. O sea, no sé quién me pudo haber hecho un daño, yo jamás he hecho nada, pero no cuentan con que sí lo hicieron, pero no tuvieron, según ellos, el resultado que ellos deseaban, o no lo vieron como nos lo imaginamos, ¿no? Como tal vez en alguna caricatura del mago Merlín, que sacaba su varita mágica y hacía algo e inmediatamente lo transformaba. No es así. Claro que pasa, ustedes lanzan un hechizo, lanzan una oración, lanzan un decreto, lanzan lo que sea, y claro que tiene repercusiones, claro que se va a ser contestado, y claro que va a tener alguien que acuda al llamado. La bronca es quién es el que va a acudir. En este caso, por ejemplo, en los 3 casos que les cuento, pues obvio que era una entidad maligna, obvio que era algo que no era normal y que en realidad pues en su momento fue aterrador para ellos. Como les digo, 2 casos de ellos pues nos tocó verlos de tener que ayudar, y sí fue
muy aterrador para las personas, porque pues imagínate, ¿no? Aunque yo siempre les aclaro, no fue el diablo el que llegó, fue su mensajero, te está mandando un mensaje de ok, te estoy escuchando. Entonces cuidado con lo que digan, tengan mucho cuidado. Y lo mismo fuerza que tienen para invocar ese tipo de entidades malignas o de entes malos, utilícenla con Dios. Dios lo va a escuchar igual, nada más que volvemos a lo mismo. Muchas veces Dios no nos da lo que nosotros queremos, sino lo que necesitamos, y ahí es donde no estamos de acuerdo con Él, porque nosotros queremos las cosas como yo quiero, porque yo quiero y lo quiero ya ahorita, ¿no? Entonces los tiempos de Dios son perfectos. Exactamente, debemos tener cuidado con lo que leemos, porque el hecho de leer es bastante enriquecedor. Sin embargo, hay algunos títulos, algunos libros que se han dicho que a través de la historia son peligrosos. Uno de ellos, recuerdo por ejemplo ahorita el libro de Thoth, que es considerado precisamente un compendio de la sabiduría del universo, pero lo peligroso radica en que si te dicen que este es el primer libro que ha sido considerado maldito de la historia, entonces por ese simple hecho, pues ya debes tener tus precauciones. El Necronomicon es otro de ellos. Así hay varios títulos que hay que tener cuidado una vez que tú ya tienes la conciencia de qué es lo que vas a leer, y además que no eres una persona susceptible a estos temas. Yo creo entonces que ya puedes dar el siguiente paso. Y Gina, acabas de decir una palabra que pues la gente la dice muchas veces sin tener conciencia de ello, la palabra maldito. A veces se refieren a una cosa con este término de maldito, como si fuera un juego, y en realidad lo que están haciendo es echándole la sal a alguna persona. Eso lo digo de manera coloquial, ¿no? De que le echas la sal diciéndole esa palabra, pero no solo eso sucede, sino de que al mismo tiempo que tú le estás deseando el mal a alguien, te lo estás echando tú mismo. No te das cuenta que esas palabras te dañan a ti y dañan a los demás. Por eso esa debería ser una palabra que todo mundo debería de borrar en su vocabulario, en su léxico, porque es una palabra bastante fuerte, encierra muchas cosas, hay mucha energía de por medio. Sin embargo se usa coloquialmente, ¿no, María Luisa? Así como tomamos la palabra de bendecir, del bien decir, de decir algo bueno hacia una persona, pues igual el maldecir es decir algo malo hacia alguien. Entonces recordemos siempre, tanto lo bueno como lo malo, las bendiciones y las maldiciones se nos regresan siempre. Entonces mejor hay que bendecir a las personas para que se nos regrese ahora sí que en bendiciones en vez de maldiciones a todos. Y ahora otra cosa también importante, muchas veces nos hemos encontrado con canciones que ya vienen con unos versitos ya muy predispuestos, muy hechos, diseñados como a la medida, y que son bastante pegajosos. Sin embargo, no le damos mucha importancia a lo que la letra de la canción pudiera traer consigo, y en realidad estamos hablando de algo que pudiera afectarnos, porque después de todo, el hecho de estar repitiendo y repitiendo algo que no es bueno, unas frases que no son buenas, también pudiera causarnos algún mal, ¿no? De hecho, pues sabemos de muchas canciones famosas que tienen ciertas palabras ahí escondidas y que uno las repite y las repite por lo mismo, de ser un ritmo pegajoso, ser esta canción de moda. Hay que tener mucho cuidado con eso también, igual como hay muchos símbolos que se hacen con las manos muchas veces en los conciertos de rock y demás, que los muchachos, y normalmente yo creo que todo el mundo lo hace, fíjate en el Facebook, fíjate en las redes sociales, y mucha gente sale, adultos y hasta ancianos, haciendo ese tipo de señas, las cuales muchas de ellas son llaves para abrir portales. Son llaves para abrir portales de entidades demoníacas o malignas. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que saber de dónde vienen. Yo sé que pues muchas veces, más cuando son jóvenes, pues no quieren investigar, ellos nada más lo hacen para seguir como la ola, ¿no? Seguir a los demás. Así pero es muy importante, porque muchas veces ya después es cuando ven las consecuencias. Sería interesante que después, María Luisa y Gina, platicáramos acerca de esos mensajes subliminales que, como tú bien lo mencionas, no nada más las palabras lo traen consigo, también la música puede tener algún tipo de energía subliminal, y por supuesto las señas, todas esas señas que hemos visto en algunos pandilleros, en alguna gente que utiliza señas extrañas que pudieran ser también, aunque no con palabras, sí con gestos, con gesticulaciones, con movimientos, una invocación para el mal, ¿no? No muy lejos. ¿Cómo se comunican las personas que no tienen el habla, las personas sordomudas? Por medio de señas.
igual oran ellas, ¿no? Rezan de esa forma. Entonces, el de hacer una seña es una invocación, el persignarnos es una señal. Entonces, debemos de tener cuidado de cómo jugamos con ese tipo de cosas, cómo la tomamos a la ligera, cómo no vemos lo que hay atrás, porque pues muchas veces es hasta una moda, ¿no? María Luisa, ya finalmente tu recomendación que les darías a todas esas personas que tienen decretos constantes, ¿cómo es como el primer paso para cambiar el chip y entonces ya no tener instalado esa negatividad que atrae, por supuesto, a más de lo mismo? Así es, pues mi primer consejo yo creo que es cambien el chip, como dices tú, en vez de andar hablando de la escasez, hablen de la abundancia de lo que tienen en este momento, no lloren por lo que no hay, sino bendigan lo que tienen en este momento. A veces que tenemos salud, cosa que gente con dinero no tiene, entonces hay que aprovechar eso, hay que bendecir lo que tenemos, hay que cambiar nuestra manera de pensar, en vez de andar queriendo involucrar a entidades malignas o seres extraños en nuestra vida, hay que involucrar a Dios, hay que evocarnos a Él y pedirle a Él, y Él sabrá y Él nos dará, porque Él nos dice que clamemos y Él nos responderá. Entonces nuestra confianza debe estar en Él antes que nada. Pues muchas gracias, María Luisa Bocanegra, desde Puerto Peñasco, Sonora, que siempre nos das una buena orientación sobre estos temas, porque además tienes la experiencia y el contacto con seres de este tipo. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes, que pasen muy buenas noches. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Te estamos esperando en el Miedofón 5518-01-9325. El que es capaz de sonreír cuando todo le está saliendo mal es porque ya tiene pensado a quién echarle la culpa. Sabiduría en las redes. Continuamos con el programa, estamos recibiendo muchos comentarios y experiencias. Javier de Acapulco dice, ya les conté una vez que estábamos 3 elementos de seguridad, yo soy guardia, y se suponía que uno iba a estar de guardia mientras los 2 descansábamos. Cuando volteé a la derecha vi a uno de ellos completamente dormido, al voltear a la izquierda vi como una, no sé cómo explicarlo, era como una sábana desgarrada en forma de mujer, salió del monte. Cabe mencionar que estábamos en medio de la nada, cuidando algo de valor, y vi cómo salió del monte. De pronto, encima de mí estuvo como 5 minutos, pero yo sentí que fueron horas. Yo quería moverme, gritar a mis compañeros, pero no podía hacerlo. De repente el compañero Elite 01, que es lo que decimos cuando hay alguna novedad relevante, pero no podía hablar hasta que este espectro se bajó de mí y se fue como regresó al monte. Me levanté de golpe y le llamé la atención al compañero que decía esta alerta, si fue real, porque yo lo viví. Son experiencias que tienen todos los amigos que trabajan de guardias de seguridad, veladores, que trabajan en la noche, en lugares que están solos, edificios, casas, oficinas, Nacho, que de repente viven situaciones realmente espeluznantes. Si no tenemos la menor duda, Gina, sobre todo la gente que trabaja de noche, pues tiene esa oportunidad de estar ahí justo en el momento en que hay manifestaciones. ¿Por qué la noche? Posiblemente porque en el día también están, pero como hay tanto movimiento, hay tanto alboroto, mucho ruido, a veces no lo notamos. Y en la noche, cuando está todo apacible, es cuando salen a flote todas esas cosas que nos pueden llamar la atención y que probablemente no habíamos visto. Sin embargo, Gina, hay personas que han trabajado mucho tiempo durante la noche y nunca han podido ver absolutamente nada. También es cosa como que, no sé si llamarle suerte. Pues sí, hay que decirle a Javier que nos hable, que se comunique con nosotros y nos platique más de esas experiencias. Hace rato estábamos comentando con María Luisa Bocanegra acerca de los decretos de palabras negativas que se convierten en contra de nosotros. Comentábamos también de canciones que se les nombra malditas. Entre ellas, pues podemos nombrar la canción del suicidio. Alguna ocasión, Nacho, ya la hemos tocado aquí, el Gloomy Sunday, que se dijo en algún momento que era precisamente una canción así denominada maldita porque incitaba a las personas a suicidarse. El cantante de Hungría, Rezső Szeres, compuso esta canción en 1933 y Hungría entonces empezó a tener un fenómeno muy extraño.
Después de conocer esta canción, que significa Domingo Melancólico, varios suicidios se estuvieron relacionando con esta canción. Las autoridades encontraban el tema de este autor pues reproduciéndose junto a cadáveres. La historia no paró ahí. En 1936 la canción húngara del suicidio, así se le denominó a partir de ese año, llegó a Estados Unidos, desencadenando una vez más una ola de suicidios. Entonces de Hungría se pasó a Estados Unidos y todo coincidió con esta melodía. Definitivamente es una situación extraña, escalofriante, y desde ese entonces pues se quedó de esta manera llamada esta canción, la canción del suicidio. Y fíjate, para concluir la historia tenebrosa de esta melodía, en 1968 su autor, Retso Ceres, se suicidó también lanzándose por la ventana de su casa, y fue un domingo, el título de la canción. Así es, Gloomy Sunday, ¿no? Domingo melancólico, triste, y bueno, pues esto resultó pues una realidad para su autor. Hay cosas inexplicables, Gina, que pudiéramos considerar como una coincidencia, sin embargo, es demasiado para poderlo nombrar así, por lo menos, ¿no? O estar firmes en que eso puede ser algo como que de la casualidad. Hay otra canción que seguramente todos hemos escuchado y a muchos les gusta, les encanta, es de sus favoritas. Me refiero al Hotel California de los Eagles. Es una leyenda que dice que el miembro de la banda de Eagles, Don Henley, escribió la canción relatando un suceso que le había ocurrido en el hotel de nombre de la canción, que estaba ubicado en Baja California Sur. Supuestamente, Henley fue invitado a beber una copa por una extraña mujer. Después de conversar un rato con ella, bueno, pues se levantó por un momento para ir al baño. A su regreso, la mujer había desaparecido y fue uno de los trabajadores del hotel quien le confirmó que dicha mujer se les había aparecido a los inquilinos en un lapso grande de varios años. Gina, ¿te acuerdas también de esa canción Acerejé? Que bueno, fue yo creo que el único éxito que tuvo este grupo, el de las Ketchup. Surgieron muchos rumores de que esta canción era satánica, diciendo que el título de la canción, Desarticulado, significaba un ser hereje. Esto debido a que A significaba un y luego le seguía ser y luego hereje sin H. En la canción siempre se encuentran frases extrañas escondidas y no necesariamente al revés. Entonces ahí siempre se estuvo vinculando, tuvo mucho éxito. No me acuerdo precisamente el año, pero sí te acuerdas de hasta pasitos tenía la canción de Acerejé, y también está dentro de la lista de canciones que pues están relacionadas con el maligno. No, y aparte es que se menciona que esta canción pudiera traer mensajes subliminales reproduciéndola al revés. Habría que ver, habría que checarlo, y pues si es así, a mí me parece muy interesante que lo hayan descubierto, porque pues ¿quién escucha las canciones al revés? Esa es una de las preguntas que yo siempre me he hecho. Hay otra canción también que ha traído pues malas noticias, es el Antichrist Superstar de Marilyn Manson. En 1999, los estudiantes Eric y Dylan ejecutaron la quinta peor masacre de la escuela en la historia de Estados Unidos, para luego ambos suicidarse. Bueno, pues durante la investigación, los medios señalaron que la canción Antichrist Superstar fue inspiradora para estos autores de la masacre. Tras la polémica, Manson canceló varios conciertos de su entonces gira Animales Mecánicos. Esta no es la única historia relacionada con una canción. En 1996, año de la publicación de la misma, un joven se suicidó en su recámara. Su madre encontró a su hijo muerto mientras esta canción se estaba reproduciendo. ¿Será acaso que este señor Marilyn Manson, que es del gusto de muchos de ustedes, pues tendrá mensajes diabólicos, mensajes suicidas? Ahora, hablando de esos decretos negativos, se dice también que la canción Cuando muere una dama, esto de Jenny Rivera, también ahí tanto que ella la estuvo cantando que pues finalmente se cumplió. Y es que un texto de esta canción dice: les cantaré mis deseos al dejarme en el panteón, también las mujeres mueren y yo quiero celebración. Entonces ahí se manejó que tanto estuvo cantando esta melodía de Cuando muere una dama, que precisamente pues se concretó lo que ella decía. Es una de las frases de esta melodía, y Jenny Rivera prácticamente se despidió de sus fanáticos, amigos y familiares a través precisamente
precisamente de estas palabras. En diciembre, tú te acuerdas que del 2012 su jet se desplomó literalmente en los cerros, terminando con la vida de ella y de algunos otros pasajeros, y Jenny Rivera se encontraba en la cúspide de su fama, pero pues también estaba ligada con esta última melodía que estaba cantando muchísimo. Y bueno, esto sí puede ser una coincidencia, pero también los que están manejando las cuestiones ocultas dicen que puede haber ahí ese decreto o esa despedida que pues ella sabía que iba a fallecer. ¿Verdad o mentira? Bueno, también la incluimos hoy en estas canciones que estamos nombrando. Sí, hay muchas canciones, Gina, que pueden traer un mensaje y que si lo tomas literal, sí puede ser como de despedida, ¿eh? El caso de Jenny Rivera es uno de ellos, y a ciencia cierta dicen que no hay casualidades, dicen que hay causalidades, ¿no? Entonces probablemente en el momento de estar escribiendo una melodía, tú estás proyectando lo que puede suceder en un futuro, y eso al momento de plasmarlo en una obra musical depende de quien lo esté cantando, quien lo esté interpretando, inclusive pudiera ser, como en el caso de algunos de los jóvenes que ya mencionábamos, de quien lo está escuchando, que les afecte seriamente, ¿no? Pues sí, definitivamente necesitamos que tú también nos des alguna opinión. ¿Te acuerdas de alguna canción que haya estado dentro de esta lista? Pues también compártela, porque vamos a estar recibiendo tus comentarios. El tiempo, pues Nacho, ya se nos está terminando, pero pues definitivamente nosotros leemos todos tus comentarios a través de las redes sociales, del Miedofón, que está a las 24 horas del día listo para que tú escribas, y de esta manera pues estamos checando lo que tú quieres, los comentarios que tú nos dices, y también esas sugerencias de temas que quieres que toquemos aquí en el programa. Sí, Gina, esta semana particularmente hubo mucha participación de nuestros amigos, a pesar de que para algunos todavía eran o son vacaciones, ya están terminando. Sin embargo, se dieron el tiempo de escuchar el programa, de participar, de proponer algunos temas, y vaya que nosotros esto sí lo agradecemos, ¿no? Daniel Ferreira nos dice, solo para felicitarlos por tan buen programa, ojalá y lo lean al aire. Pues aquí ya lo estamos haciendo, Daniel. Llevo un año escuchándolos y es el mejor. Ojalá pudieran durar 2 horas. Un saludo desde Tacuba y otro para mi maestro, el buen Salo, que los escuchamos a diario. Bueno, Daniel, pues estamos aquí en la búsqueda que sea así, 2 horas. Hoy en específico, la versión extended sí dura 2 horas, y entre semana pues sí solamente dura de 1 a 2 de la mañana. Angélica, ella nos dice que ha soñado con su mamá que se ha muerto, también ha soñado lo mismo con su papá, que se despierta muy triste. No te preocupes, Angélica, esto no es de premonición, más bien es que tú estás concluyendo o tienes que concluir algo en tu vida. Entonces, pues vamos a adentrarnos en estos sueños un poquito más en la semana. Gracias por haber estado con nosotros, soy Georgina Avilés y que tengas excelente noche. Así es, nos despedimos, yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos, bueno, pues recorrimos estos temas que a veces, la verdad, no quisiéramos tocar por lo tenebroso que son. Que pasen muy buena noche. El programa se termina,